Uno de los problemas capitales de la democracia tiene que ver con cómo construimos la democracia con el otro. Porque la democracia justamente se construye no con el que piensa igual a uno, sino con el que piensa diferente o con el que tiene intereses distintos. Tenemos un problema, que es que ese otro en general se nos presenta a nosotros como un enemigo, como un adversario pero radicalizado. Y entonces, digamos, si uno no está abierto a lo que el otro trae y no de algún modo desmenuza qué hay en esa otredad, corre un riesgo tremendo, que es construir al otro de acuerdo a su propia necesidad. Y en ese sentido nos volvemos antidemocráticos, todos, no importa la ideología de la que se trate, sino cómo me relaciono con ese otro. ¿Estoy dispuesto a abrirme a la otredad del otro o estoy todo el tiempo construyendo la otredad que yo necesito que el otro sea para mi propio desarrollo y expansión? Sartre, filósofo francés, tiene un libro genial sobre esto que se llama Reflexiones acerca de la cuestión judía. Un libro del año 1944, donde tiene una tesis demoledora. Sartre dice en ese texto lo siguiente: el judaísmo no existe, es un invento de los antisemitas. ¿Qué quiere decir exactamente Sartre con todo esto? Cambiemos el ejemplo. El negro, que figura, ¿no?, de nuestro país, el negro no existe. Es un invento de los discriminadores que necesitan definir bien contra quién construir un proyecto de país. Digo, volviendo al ejemplo del judaísmo, no es que no haya un judaísmo, pero si hay algo que atraviesa la identidad judía, es que pones a dos personas discutiendo qué es un judío y tenés tres posturas. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata en términos identitarios es de discutir los límites. Entonces la pregunta es otra. ¿No es siempre el enemigo el que necesita construir a un otro en función de su propia necesidad y lo define como quiere? El único que sabía muy bien quién era un judío fueron los nazis. Judío es todo aquel que meten en una cámara de gas. Con los negros, con el indio, con estas figuras de la discriminación, pasa siempre más o menos lo mismo. Y me parece que la obligación que nosotros tenemos es de poder sustraernos a esa construcción que se hace del otro. Claro, se habla del negro, se habla del indio y uno se siente identificado en la arbitrariedad. Bueno, ¿y por casa cómo andamos? Pero cuando nosotros decimos los gorilas, los empresarios, los religiosos, a mí me pasa mucho eso con el mundo religioso. Yo digo, todos los religiosos no son todo lo mismo. Que uno necesite construir la figura del religioso, schmittianamente, ¿no?, en el sentido de construir un enemigo acorde para uno poder desarrollar su propio proyecto, es otra cosa. Pero obviamente el mundo de la otredad es heterogéneo. Pero esa heterogeneidad es la que de algún modo hay que recuperar. No todos los religiosos son lo mismo. Y alguien que no es religioso como yo, he encontrado en muchos religiosos mucha mayor afinidad y empatía a la hora de pensar la pobreza, a la hora de pensar el sentido de la vida, que con gente supuestamente laica o atea que termina siendo mucho más dogmática y doctrinaria de su ateísmo y cerrada a sus propias posturas. Entonces, lo que me parece importante es plantear formas de conectarnos con el otro desde otro lugar. Planteo 3. La primera, entender que el otro no es una masa homogénea, que hay heterogeneidad. Hay heterogeneidad. Nos pasó a muchos de los que estamos a favor de la ley del aborto, de haber encontrado en dirigentes conspicuos del macrismo, pero posta, los mejores discursos a favor de la ley del aborto. Y quedarse uno tipo Snoopy, ¿viste?, con la boca abierta diciendo: no puedo creer que estoy aplaudiendo de pie a las 2 de la mañana, cosa que me pasó a mí, a diputados y diputadas con los que tenés 1000 divergencias. Entonces no es todo lo mismo, depende siempre del cruce. ¿Qué hay del otro de lo que podés tomar? Todo lo que el otro dice siempre está mal porque primero es un otro. Y ahí me parece importante también parar la pelota, visualizar. Por ejemplo, los que estamos en posturas de una política que cree que lo más importante es primero el marco ideológico y después la gestión, cosa en la que yo me siento identificado. Creo que la política primero es ideología. Ahora, no puedo no pensar
que es fundamental para cualquier ejercicio de la política gubernamental ser un buen gestionador. ¿No hay en el otro buenos gestores que han hecho políticas públicas que uno dice, no te digo políticas nacionales, pueden ser municipales, provinciales, o sea, no podés meter todo en la misma bolsa? Y eso me parece que está bueno como diferenciarlo. Y lo tercero, y ya para cerrar, creo que el otro te transforma, porque te obliga a salirte de tu propio lugar fijo y cómodo. Yo me acuerdo de una discusión que tuve una vez con un filósofo ultraconservador cuando debatíamos matrimonio igualitario, en esa época ya. Yo estaba que hay que casarse con quien uno quiera, yo estaba reagarrado en esa, ¿no? Aparte me había puesto como talibán, y era, si uno quiere casarse con un árbol, que se case con un árbol. Y el tipo me para en un momento, me mira en el medio de un debate televisivo y me dice, vos, Darío, tenés la cabeza tan abierta que un día se te va a caer el cerebro. Y me mató, pero me mató en el sentido de que yo después me llevé esa enseñanza, lo odié igual al tipo, pero es como que me permitió darme cuenta que no, está bien, soy abierto, pero hay un lugar donde me tengo que arraigar. Quiero decir, Nietzsche lo decía clarísimo, tu mejor amigo puede ser también tu peor enemigo. Ojo, porque ese peor enemigo al que uno combate, sin embargo, es el único que en su enemistad te permite ver a veces que vos veas tus propias debilidades.